Voy a compartir el día de hoy un análisis con respecto a qué son las aduanas. En muchos videos anteriores lo que hemos hecho es poder transmitir a ustedes ciertas ideas, conceptos, definiciones en lo que respecta a lo que es la materia aduanera en general. Pero creo que es muy importante que hagamos un desarrollo histórico, cómo se originaron las aduanas, para que coja sentido y ustedes puedan ya ubicarse dentro de este entorno para los cuales se generan todas las operaciones de comercio exterior. ¿Qué son las aduanas? Para poder entender qué son las aduanas es importante reconocer que las aduanas se adecúan dentro de una soberanía, es decir, dentro de un territorio, para efectos de poderles dar un significado para su función principal. ¿Y cuál es esa? Si finalmente estamos hablando de un territorio, de una soberanía que tiene un Estado, es para el efecto de poder controlar el tráfico de mercancías que ingresa o sale de ese territorio o de esa soberanía. Históricamente podemos tratar aquí a la mesa cómo se originaron las diferentes civilizaciones. Recordemos que la humanidad en un comienzo histórico se determinaba en grupos de seres humanos que eran denominados cazadores-recolectores, es decir, no estaban ubicados ni permanecían en un lugar fijo, sino que pasaban divagando por ciertos territorios en busca de alimentos y en busca de seguridad. Pero con el tiempo, la humanidad, es decir, el ser humano, encontró la oportunidad de saber cómo sembrar sus alimentos. Es decir, descubrió la agricultura. Y a su vez, al haber descubierto la agricultura y al haber descubierto cómo almacenarlos, comenzaron a producirse los efectos de que las poblaciones pudieron asentarse en ciertas ubicaciones geográficas en el mundo entero. De esa manera, con el pasar de los tiempos, se dieron cuenta que almacenando todos sus productos, todos sus alimentos, se producían excedentes. Y esos excedentes, en una primera instancia, no sabían qué hacer con ellos. Entonces después, cuando las diferentes poblaciones comenzaron ya a interactuar, a tener relaciones, esos excedentes formaron parte de un intercambio de mercancías. Y de esa forma, sin entrar más en detalle, porque esto es un desarrollo histórico muy amplio y muy extenso, podemos decir que al haber existido ese intercambio de mercancías entre dos distintas poblaciones, finalmente determinamos que deberían existir las aduanas para poder controlarlas. ¿Y qué se controlaba? Pues bien, ¿cuáles eran los efectos o cuáles eran los objetivos que se buscaba de ese intercambio de mercancía? En una primera instancia para alimentar, en una segunda etapa seguramente para ser comercializados y en una tercera etapa para poder ejercer una protección por los tipos de mercancías que ya tenía existente en cada una de esas poblaciones. Entonces, las aduanas como concepto está involucrado de una manera de que su acepción va en función de saber que puede ser un territorio, puede ser una oficina, puede ser un puerto, puede ser un aeropuerto, donde permita la entrada y salida de mercancías de ese territorio geográfico. Normalmente en el Ecuador nosotros tenemos oficinas aduaneras en los principales ingresos al país, como son los puertos marítimos, donde llegan y se recepcionan y atracan buques navíos que traen mercancías, los aeropuertos principales que además, como ustedes han de conocer, se transportan personas, también se pueden transportar mercancías. Y en las fronteras principales con nuestros países vecinos, en el norte con Colombia, tenemos también una frontera donde están las oficinas aduaneras, y en el sur del país también con nuestro país vecino Perú. Deberían existir también otros distritos en las otras zonas colindantes del lado oeste del país, pero las principales son para poder explicarles que las que se proceden a aplicar para el control son en las zonas fronterizas terrestres, en las zonas aeroportuarias y en las zonas marítimas.